La mayoría de las gentes ni siquiera tienen conciencia de su necesidad de conformismo. Viven con la ilusión de que son individualistas, de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos y que simplemente sucede que sus ideas son iguales a la de la mayoría. El consenso de todos sirve como prueba de la corrección de sus, entre comillas, ideas, puesto que aún tienen necesidad de sentir alguna individualidad. Tal necesidad se satisface en lo relativo a diferencias menores, las iniciales en la cartera o en la camisa, la afiliación al Partido Demócrata en lugar del Republicano, a los Sheiks en vez de los Shriners, se convierte en la expresión de las diferencias individuales. El lema publicitario es distinto, entre comillas, nos demuestra esa patética necesidad de diferencia, cuando en realidad casi no existe ninguna. Esa creciente tendencia a eliminar las diferencias se relaciona estrechamente con el concepto y la experiencia de igualdad, tal como se está desarrollando en las sociedades industriales más avanzadas. En un contexto religioso, igualdad significó que todos somos hijos de Dios, que todos compartimos la misma sustancia humano-divina, que todos somos uno. Significaba también que deben respetarse las diferencias entre los individuos, que si bien es cierto que todos somos uno, también lo es que cada uno de nosotros constituye una entidad única, un cosmos en sí mismo. Tal convicción acerca de la unicidad del individuo se expresa, por ejemplo, en la sentencia talmúdica: quien salva una sola vida es como si hubiera salvado a todo el mundo. Quien destruye una sola vida es como si hubiera destruido a todo el mundo. La igualdad como una condición para el desarrollo de la individualidad fue asimismo el significado de este concepto en la filosofía del iluminismo occidental. Denotaba, como lo formuló muy claramente Kant, que ningún hombre debe ser un medio para que otro hombre realice sus fines, que todos los hombres son iguales en la medida en que son finalidades, y sólo finalidades y nunca medios los unos para los otros. Continuando las ideas del iluminismo, los pensadores socialistas de diversas escuelas definieron la igualdad como la abolición de la explotación, del uso del hombre por el hombre, fuera ese uso cruel o humanitario, entre comillas. En la sociedad capitalista contemporánea, el significado del término igualdad se ha transformado. Por él se entiende la igualdad de los autómatas, de hombres que han perdido su individualidad. Hoy en día, igualdad significa identidad, entre comillas, antes que unidad, entre comillas. Es la identidad de las abstracciones de los hombres que trabajan en los mismos empleos, que tienen idénticas diversiones, que leen los mismos periódicos, que tienen idénticos pensamientos e ideas. En este sentido también deben recibirse con cierto escepticismo algunas conquistas generalmente celebradas como signos de progreso, tales como la igualdad de las mujeres. Me parece innecesario aclarar que no estoy en contra de tal igualdad, pero los aspectos positivos de esa tendencia a la igualdad no deben engañarnos. Forman parte del movimiento hacia la eliminación de las diferencias. Tal es el precio que se paga por la igualdad.
Las mujeres son iguales porque ya no son diferentes. La proposición de la filosofía del iluminismo, l'âme n'a pas de sexe, el alma no tiene sexo, se ha convertido en práctica general. La polaridad de los sexos está desapareciendo y con ella el amor erótico que se basa en dicha polaridad. Hombres y mujeres son idénticos, no iguales, como polos opuestos. La sociedad contemporánea predica el ideal de la igualdad no individualizada, porque necesita átomos humanos, todos idénticos, para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción. Todos obedecen las mismas órdenes y no obstante todos están convencidos de que siguen sus propios deseos. Así como la moderna producción en masa requiere la estandarización de los productos, así el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa estandarización es llamada igualdad, entre comillas. La unión por la conformidad no es intensa y violenta, es calma, dictada por la rutina, y por ello mismo suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separación. La frecuencia del alcoholismo, la adicción a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio en la sociedad occidental contemporánea constituyen los síntomas de ese fracaso relativo de la conformidad tipo rebaño. Más aún, tal solución afecta fundamentalmente a la mente y no al cuerpo, por lo cual es menos efectiva que las soluciones orgiásticas. La conformidad tipo rebaño ofrece tan solo una ventaja: es permanente y no espasmódica. El individuo es introducido en el patrón de la conformidad a la edad de 3 o 4 años y a partir de ese momento nunca pierde el contacto con el rebaño. Aún su funeral, que él anticipa como su última actividad social importante, está estrictamente de acuerdo con el patrón. Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge de la separación, debemos considerar otro factor de la vida contemporánea: el papel de la rutina en el trabajo y en el placer. El hombre se convierte en 8 horas de trabajo, entre comillas. Forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática de empleados y empresarios. Tiene muy poca iniciativa, sus tareas están prescritas por la organización del trabajo. Incluso hay muy poca diferencia entre los que están en los peldaños inferiores de la escala y los que han llegado más arriba. Aún los sentimientos están prescritos: alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin inconvenientes. Las diversiones están rutinizadas en forma similar, aunque no tan drástica. Los clubes del libro seleccionan el material de lectura. Los dueños de cinematógrafos y salas de espectáculos las películas y pagan además la propaganda respectiva, y el resto también es uniforme. El paseo en coche del domingo, la sesión de televisión, la partida de naipes, las reuniones sociales. Desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a lunes, de la mañana a la noche, todas las actividades están rutinizadas y prefabricadas. ¿Cómo puede un hombre preso en esa red de actividades rutinarias recordar que es un hombre, un individuo único
al que solo le ha sido otorgada una única oportunidad de vivir, con esperanzas y desilusiones, con dolor y temor, con el anhelo de amar y el miedo a la nada y a la separación. Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o la del artesano. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material que representa el mundo exterior a él. Sea un carpintero que construye una mesa, un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo o el pintor que pinta una tela. En todos los tipos de trabajo creador, el individuo y su objeto se tornan uno. El hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, solo es válido para el trabajo productivo, para la tarea en la que yo planeo, produzco, veo el resultado de mi labor. Actualmente, en el proceso de trabajo de un empleado o un obrero en la interminable cadena, poco queda de esa cualidad unificadora del trabajo. El trabajador se convierte en un apéndice de la máquina o de la organización burocrática. Ha dejado de ser él y por eso mismo no se produce ninguna unión aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es interpersonal. La que se logra, la fusión orgiástica, es transitoria. La proporcionada por la conformidad es sólo pseudo-unidad. Por lo tanto, constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona en el amor.